Gloria a Dios. Es un poco nostálgico saber que se va un año. Amén. Un año que ha sido de muchas experiencias. Un año que hemos tenido testimonios que contar de parte de nuestro Dios. Un año que ha sido altas y bajas, pero hemos estado firmes en la palabra de Dios. Amén. Sobre todo de la mano de Dios. En el versículo 3 del capítulo 12, gloria a Dios, la Biblia dice, cuando ya lo tengan me dicen amén. A ver, el pueblo de Dios dice cómo se lee la palabra de Dios. Versículo 3. También tengo yo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y Él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Estos versículos bíblicos que acabo de leer habla acerca de un hombre que vivió en sus momentos dolores tan profundos. Creo que en toda la Biblia el que menciona más de los sufrimientos que tuvo fue Job. A Job se le perdió su familia se murió, su ganado se lo robaron, cayó fuego del cielo y sus ovejas fueron quemadas. Todo perdió. ¿Qué podríamos decir? En medio de un día perdió todo. Riqueza, hijos, perdió todo. ¿Por qué? Porque el diablo se presenta delante de Dios a decirle, este hombre que tú tienes ahí, es porque tú lo proteges. Porque tú lo proteges es que tiene todas las bendiciones. Pero ¿no has visto que mi hijo Job es justo? ¿No has visto que mi hijo me ama? Es porque tú lo proteges. Bueno, le dice, toma, pero no lo tomes a él. Toma todo lo que tiene. Y el diablo vino y se abalanzó con todo para destruir todo lo que él amaba y su riqueza. Todo lo destruyó. Y aún así el hombre ofrecía sacrificio delante de Dios y oraba. Vino el diablo nuevamente y se presenta delante de Dios. Y Dios le dice, si ves, es mi siervo, justo. Aún en medio de todo esto, Él me ama. Pero tócale el cuerpo y verás cómo reniega de ti. Le dice, tócalo, pero no le vas a quitar la vida. En un cierto día apareció con el dolor después del permiso que tuvo. Apareció con un dolor tan grande que fue una sarna maligna que azotó su cuerpo, que el hombre gritaba con desesperación porque no podía tener ropa en su cuerpo. No podía, solo tenía que rascarse con ceniza, con un tiesto y no podía más, pero aún así el hombre seguía adorando a Dios. La mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Ya no le quedó nada. Pero llegan unos amigos a visitarlo. En vez de sostenerlo, le decían, pero ¿por qué te pasan estas cosas? Tus hijos, tú estabas en pecado para que tus hijos se murieran. Es que tú tenías que haber estado en pecado para que tus hijos y todo lo que has tenido lo has perdido. Tú pecaste. El consejo que ellos le dieron, los tres, porque eran hombres sabios, es que tú pecaste. El hombre responde en el versículo 3. También tengo yo entendimiento como vosotros. El que estaba dolido, herido, perturbado, el que estaba avergonzado, el que la gente lo señalaba como el hombre que había pecado, porque las maldiciones cuando llegan, enfermedades cuando llegan, se hacen una idea de que es
decía, yo sí tengo entendimiento. Y el entendimiento que él tenía era porque se había sostenido en la mano de Dios. Porque él sabía que iba a ir al polvo, a la tierra, a morir, pero que su espíritu iba a vivir con él por toda la eternidad. Y eso no lo puede quitar el diablo, no lo puede quitar nadie. No lo puede quitar, no le puedo quitar la mujer, no le puedo quitar los criados, no le puedo quitar los amigos. Que para tener amigos, ¿para qué enemigos? Vinieron ellos y estuvieron con él muchos días, pero muchos días para que flaqueara en la fe, muchos días para que el hombre no se levantara y no levantara cabeza. No tenía nadie, un Dios que parecía que no le escuchaba, pero Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. La Biblia dice en el versículo 13: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Él estaba derribando argumentos con esta gente, diciéndole a través de la palabra que él podía y resistía, porque tenía un Dios sabio, un Dios poderoso que estaba con él y no le iba a abandonar nunca, aunque pareciera que él estaba abandonado, pero él sentía que no había sido abandonado. Amén, amada iglesia. Amén, amado pueblo de Dios. Y a su nombre. En el versículo 14 dice la Biblia del capítulo 12: si él derriba, no hay quien edifique. Eso es todo. Porque en Dios está el poder. En el versículo 25, la Biblia dice del mismo capítulo: van a tiendas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Eso le decía él a esta gente: ya déjenme en paz, ya no puedo más con esta situación. Pero la palabra del Señor declara en la vida de él, porque hay un título en el versículo 13 que dice, en el capítulo 13, versículo 1, en el título: Job defiende su integridad. Una integridad, la palabra de Dios dice que si uno busca a Dios, el Señor oye nuestra oración. Y el Señor conoce, porque Él nos ha dado dones del Espíritu Santo, como la templanza, como la benignidad, esa sabiduría que solo viene a través del Espíritu Santo. Amén. Son los dones del Espíritu Santo que nos ayuda, que nos sostiene. Tener una templanza es tener un carácter firme, es tener un carácter fuerte, es tener un carácter que aunque venga, lo que venga, como le vino a Job, él tenía templanza, y en su vida, en su ministerio y en su entraña sabía que Dios estaba con él. Amén, amada iglesia. Y eso nadie lo podía cambiar. Entonces él dice en el versículo 3 del capítulo 13: mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Se los dijo así: sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque es todo fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Seré bueno que Él os escudriñase? ¿Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? Durante todo el año, durante todo el tiempo, todo lo que usted haya hecho en Dios, siéntase gozoso, siéntase feliz, siéntase digno delante de Dios. Amén. Y que nadie le quite la dignidad a usted. Usted párese firme y diga: yo soy un siervo, una sierva de Dios. Yo soy un ungido de parte de Jehová. Y yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios está conmigo. Y nada ni nadie me podrá arrebatar de las manos de Dios. Y seguiré caminando con mi frente en alto. Seguiré adelante. Y nada ni nadie podrá venir a derribarme. Porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios está con nosotros. Venga quien venga, digan lo que digan, Dios está con nosotros. Amén. Algo que dice Job cuando discurre sobre la brevedad de la vida
En el versículo 7 del capítulo 14, la Biblia dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. ¿Cuántos le creen? ¿Cuántos adoran a Dios? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Será como este nuevo. ¡Aleluya! La Biblia dice que el Señor está con nosotros. Falta el agua de la unción del Espíritu Santo que caiga sobre nuestras vidas para sentir que no estamos muertos, que estamos vivos. Amén. Una de las cosas que Job tuvo en su vida es que le dijo algo a estas personas en el capítulo 19, en el versículo 21. En el versículo 18, 20 y 21 del capítulo 19. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Capítulo 19, versículo 19. Y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aún de mi carne os saciáis? Pero algo les vino para esta gente, porque cuando se vienen contra un hijo de Dios, contra falacias, contra mentiras, contra todo, hay un Dios todopoderoso que siempre te va a estar protegiendo. Cada uno de nosotros tenemos una cobertura de parte de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un escudo de parte de Dios. Solo para el que lo cree. Para el que cree por su familia. Para el que cree por sus hijos. Para el que cree por su esposo. Para el que cree por su esposa. Para el que cree por su hogar. Para el que pelea. Para el que dice: Señor, tú eres el que pelea por mi casa y yo he creído en ti, Padre. Cada palabra que usted declare que es una palabra de parte de Dios, olvídese del resto, porque con el resto usted no se va a salvar. Usted se salva por medio de Dios. Usted tiene que salvar a su familia. Usted tiene que saber que el resto no le va a salvar. El que les va a salvar es Dios. ¿Y qué tiene que haber en su familia? Paz. ¿Qué tiene que haber en su familia? La palabra de Dios. ¿Qué tiene que haber en su familia? La gloria de Dios. ¿Qué tiene que haber en su familia? Que la gloria de Dios descienda para que juntos caminemos, para que juntos sigamos y sigamos a Dios. A Dios ya no le quedaba nada, ni amigos le quedaba, pero él sabía que si moría, se iba a ir con Dios. Todo ese tiempo fue un tiempo de misericordia de parte de Dios para la vida de este hombre, porque él ahora, durante todo este tiempo, cuando el diablo creyó que lo había destruido moralmente, físicamente, cuando el diablo pensó que mandando a sus amigos lo iban a ayudar, no que lo iban a destruir más, él dijo: ya este hombre aquí ya no se levanta más, quedará vivo, porque no puedo matarlo, porque se me fue prohibido matarlo, pero quedará vivo, destruido, destrozado, y yo me seguiré gozando, porque el diablo se fiesta. El diablo se fiesta cuando ve a alguien caído, pero él no supo que esa experiencia que iba a tener lo iba a llevar delante de Dios a través de un torbellino, a través de aquello donde Dios iba a hablar cara a cara con Job, donde le iba a decir: ahora sí estoy aquí contigo, pregúntame que yo te responderé, dime, ¿quién hizo el cielo? ¿Quién hizo los mares? ¿A dónde los puso? Dime quién lo hizo. Y es allí donde el hombre les dijo: yo hablaba lo que yo no sabía, lo que no entendía, pero ahora mis ojos te ven, ahora puedo saber, porque él disfrutó de aquella miel, de aquel paladar tan rico, aquello que tomó su vida, la renovó, ya no se acordaba de rascarse con tiesto, en ese momento estaba delante de la misma presencia de Dios, ahí lo visitó en su casa, ahí estuvo, y no obstante, cuando él
ustedes tres, regrésese, y que mi siervo Job sea el que ore por ustedes y traigan los becerros para que ofrezcan sacrificio para yo escuchar a mi siervo, porque a ustedes yo no los voy a escuchar. La Biblia dice algo en el último capítulo de Job. Busque el capítulo 42. Capítulo 42, el versículo 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, en el versículo 7, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Me recuerdo que cuando leía en la parte de Jeremías, había un profeta que ya el Señor le había dicho a Jeremías que iban a ser entregados a Nabucodonosor y que ellos se entregaran. Pero vino Ananías, un profeta falso, que les dijo a ellos: no, con este yugo yo les voy a romper, ya no van a estar con Nabucodonosor, ustedes van a estar libres. Todo era mentira. Y ese hombre muere en ese mismo año. Ni siquiera pudo salir al cautiverio, porque murió antes de salir, porque él profetizó en contra de Dios. Y estas personas se arrepintieron, porque si no les iba a venir fuego del cielo de parte para estas vidas. Y la Biblia dice: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Amén. Escuche esto, amada iglesia. El año 2025 a pocas horas se va. Y mañana amanecemos con un año nuevo, con el año 2026 que está en primicia, que está pero ni siquiera todavía ha sido tocado, pero que se ha ungido desde ya ese día por la mano de Dios. Se ha ungido su cuerpo, su vida y su alma por la mano de Dios. Amén. Y que todo lo que veamos de aquí en adelante del año 2026 sea para agradar mucho más a Dios. Amén, amada iglesia. Gloria a Dios. Ustedes ya conocen el fin de la historia de Job. Fue tan bendecido, fue tan liberado, fue tan llenado, que tuvo las mejores hijas, las más hermosas de las hijas de aquel tiempo, de aquel momento. Le fue cuadruplicado, le fue bendecido en gran manera, porque le fue fiel a Dios. Y el diablo, escúcheme bien, nunca más lo volvió a tocar. Nunca más vino a pedirle a Dios que quería volverlo a tocar para que maldijera el nombre de Dios. Nunca más se volvió a aparecer, porque la gloria de Dios, si en aquel tiempo fue mayor, esta gloria fue mucho más gloria, mucho más mayor, mucho más bendición en ese momento, porque recibió aquella unción de parte de Dios. Amén. La Biblia dice del año agradable delante de Dios. Un año agradable. Y el año agradable significa que yo tengo que reconocer en mi corazón que si he pecado delante de Dios, que esto no me lo enseñe nadie. Esto solo se lo puede tener una experiencia a usted con Dios, amada iglesia. Nadie más. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada versículo sea para nosotros como un toque al alma directo. Hoy solo te he traído un consejo a tu alma y a tu vida. El año agradable es el año que tú lo vas a dedicar delante de Dios. Va a venir un año agradable, pero tú tienes que saberlo vivir, respetando a los hijos, respetando la autoridad. La iglesia respetando la autoridad. Viviendo juntos en el mismo sentir, en el mismo amor. Todo un resumen de vida. Todo un resumen que nos llena para tener una convicción, una seguridad, amar más lo que tenemos, valorar más lo que tenemos. Cada año que pasa, hermanos, es un año que se resta, pero es un año que se aprende y es un año que se vive con buenas experiencias delante de Dios. Amén. Ama a tus hijos, no los sueltes. Ama a la iglesia, no la sueltes. Ama a Jesús, no lo sueltes. Ama al Espíritu Santo, no lo sueltes. Ama a Dios, no lo sueltes. Amén. Que sea tu Dios, el gran yo soy, el único que nos puede dar la victoria. Amén. Yo quiero en esta noche llamar aquí al grupo, a las sociedades que tenemos en esta iglesia. Amén. Y quiero orar por ustedes, a los que nos vieron, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y siempre sigan conectándose con nosotros. Recuerden que estamos en YouTube enviando los mensajes, así que síganos. Dios les bendiga y Dios les guarde y feliz año 2026.